hacer alguna actividad o subirse a una bicicleta de grafito o de carbono, grafito de carbono, o usar un elemento muy puntual. No, tiene que ver con algo que es natural. Y yo los invito y las invito a ver en Netflix, si ustedes lo utilizan, y si no, bueno, si lo pueden buscar, que debe estar también, hay un trabajo muy interesante, que estaría bueno utilizarlo también para estas clases, que es un informe en 4 o 5 capítulos, bastante accesible para ver, sobre vivir 100 años. Y mucho de lo que es un trabajo de investigación que se hizo con la National Geography, National Geography, que es una entidad internacional que estudia muchas situaciones puntuales del mundo. Hicieron una comparación entre los lugares en el mundo donde la gente vive muchos años. Pusieron el número de 100 por un número también amigable, pero bueno, vivir 70, 80, 90, 100 años o más de 100 años, como una cuestión de qué eran los condicionamientos geográficos, las costumbres, lo social que hacía que estas personas llegaran. Sin meterme de lleno a este informe, les comento que una de las cosas que tenían como comparación y que todos realmente lo hacían, era una actividad física de una intensidad moderada, liviana y moderada. Y alguien que hacía jardinería todos los días y se agachaba y levantaba una planta o levantaba una maceta, estaba haciendo ejercicio de movilidad con la columna, con la rodilla, con la cadera. Y alguien que caminaba para ir a hacer un mandado y que llevaba una bolsita, o iba con un bastón o iba con una silla de ruedas, si fuera necesario, terminaba haciendo un ejercicio físico, sobre todo, bueno, pensar en personas que no tenían una discapacidad, aclaro esto, pero un ejercicio físico que prevenía de un montón de cuestiones. Entonces digo, es algo que está estudiado y está demostrado que sirve, y está llevado a situaciones donde podemos verlo todas las personas, como es una plataforma esta de Netflix o de otras aplicaciones, otras empresas, me salía la palabra. Bueno, algunos otros efectos, ¿sí? Fíjense, se considera que el 50%, fíjense acá arriba en el primer párrafo, el 50% de las pérdidas funcionales asociadas al envejecimiento depende de la escasa utilización de los sistemas corporales. ¿Qué significa? Que cuando no usamos nuestro cuerpo, mucho de lo que nos se va deteriorando va aumentando el deterioro. Y si usáramos nuestro cuerpo para algunas actividades, sería mucho más rico y más preventivo, en el sentido de decir, demorar algunos de esos deterioros. Fíjense otros porcentajes, otros datos estadísticos, por así ponerlo de otra manera. Ciertas capacidades funcionales, sobre todo las cardiorrespiratorias, como la aeróbica, lo aeróbico significa por el consumo de oxígeno, se deterioran muy rápidamente. ¿Sí? Y que, acá me parece que está mal escrito esto, se deteriora más rápidamente. No, está bien, lo leí mal yo. Se deteriora más rápidamente en las personas sedentarias, 9% con cada década, es decir, que 9% de nuestra capacidad, cerca de un 10%, se deteriora en cada década. Si no, soy activo. Si soy activo o activa, mi deterioro no es del 10%, 9%, es del 5%. Y esto parecería, ustedes dirán, bueno, pero el 5% no es nada, pero usted sume y hablamos de la edad adulta. ¿Ah? Es decir, que una persona cuando va dejando de hacer actividad en el tiempo, su deterioro, 10 años, 10%, otros 10% menos, otros 10% menos. Es decir, que en 30 años una persona se redujo su capacidad cardiovascular un 30%, mientras que alguien activo reduce la mitad.
un 15% en 30 años. Y esos son números, son estadísticas. Y esto es interesante pensarlo también como, primero para nosotros, para los que estamos acá, para nosotros, las personas que no tenemos una problemática puntual, ¿sí? Pero también para aquellos que estamos cuidando. Entonces los diferentes ejercicios son, y sobre todo preventivos de otras cosas, no solamente preventivo de algún mal cardiovascular, preventivo de caídas. Las mayores internaciones que hay en las personas mayores de 65 años, y esto son estadísticas mundiales, tienen que ver, la mayor cantidad de entradas a las hospitalizaciones son por fracturas de caderas. Y las fracturas de caderas son un tema aparte, pero las caídas son las que disparan las fracturas de cadera muchas veces, a pesar de que hay personas osteoporóticas que primero se fracturan y después se caen. Pero previniendo las caídas, el ejercicio físico no solamente previene que alguien se caiga, sino que previene que alguien se fracture porque sus huesos están osteoporóticos. Entonces, fíjense hasta dónde esto nos lleva, si uno quiere buscar en profundidad datos, ¿sí? Yo sé que estoy iba a decir hincha pelota, pero como no tengo tanta confianza no lo voy a decir hincha un poco la paciencia. Bromas aparte. Pero fíjense qué cuestiones de estadística, La población, algo que se viene. El mundo presenta por primera vez en su historia una cantidad creciente de adultos mayores, personas mayores en relación a la población en general. ¿Qué significa esto? Que hay más personas de 65 años para arriba que muchas personitas de 5 años para abajo. ¿Y esto qué significa? Que la población, que tiene que ser en número mucho mayor, en lo que se llama una pirámide poblacional, de infancias de 5 años, es menor, o por arriba de 5 años, es menor que la de 65 años para arriba, que es mayor, lo cual no es lo lógico. Tiene que haber muchas más personas de infancia que personas adultas mayores. No es lo lógico teóricamente hablando, pero es lo lógico demográficamente hablando. ¿Por qué? O estadísticamente hablando, ¿por qué? Porque la calidad de vida va incrementándose fundamentalmente desde el punto de vista de lo biomédico. Hay más intervenciones quirúrgicas, hay más medicación, hay otro tipo de dietas, hay actividad física, hay tratamientos cognitivos, hay toda una mirada gerontopsicológica muy puntual para atender esas problemáticas emocionales que también tienen las personas. Bueno, todo este arsenal de cosas hace que mucha más gente haya con edad mayor, pero también hay decisiones de la población joven, la que pueden tener hijos, de tener menos cantidad de hijos o no tener hijos, lo cual hace que esa pirámide se invierta. Fundamentalmente esto último que dije, no tener hijos o tener menos, tiene que ver con países que están desarrollados, que eligen esta cuestión por una situación de elección para las profesiones, o no querer tener hijos por una cuestión que no tiene que ver con lo económico ni con nada por el estilo, tiene que ver con decisiones de no ser padre. Entonces todos estos cambios que son sociales, son demográficos, son culturales, hacen que haya mucha más población por arriba de los 65 años. Y fíjense, y esto es para atrás, retrospectivo, 2008, esta cantidad a nivel mundial de personas había. Hoy hablamos de 7.000 millones de personas en el mundo, aproximadamente, al 2023. ¿Tá? A lo del 2040 va a haber cerca de 10.000 millones de personas, aproximadamente. Se calcula, estos se llaman extrapolaciones o proyecciones estadísticas, que habrá cerca de 1.300 millones de personas por arriba de 65 años. Y fíjense, la población, y estoy hablando de números mundiales, la población de más de 80, si no nos matamos antes, si no desaparece el mundo, está la
población de más de 80 años va a aumentar más de un 200% en el 2040. Esos son números que parecen ilógicos y sin embargo es lo que se proyecta. Con lo cual, fíjense, 2040 son 17 años, para gente muy joven no es nada. Van a estar atendiendo y cuidando, y aquellos que hoy son estudiantes de medicina, seguramente de enfermería, van a estar atendiendo pacientes de adultos mayores por arriba de esas edades. Fíjense cómo la cosa va incrementándose. Por eso la OMS, hace unos años atrás, planteó que una de las cosas, como dice el cantante Arjona, póngale vida a sus años, señora, esto en las 4 décadas, pero acá hablamos de las 5, de las 6, de las 7, de las 8, de las 9 o de las 10 décadas de la vida, ¿tá? 10 décadas, hablamos de 100 años, agregarle buena salud a esa vida, la que sea. Y ahí el concepto de la longevidad con calidad, ¿tá? de una vejez activa, una vejez que sea realmente beneficiosa de ese lugar. Por eso este primer lema de la OMS siempre plantea así anualmente ciertos lemas. Y este último, o este que estoy marcando, no último, sino este de la buena salud, añade vida a los años, tratar de tener